probados, pero no reprobados. ¿Ustedes se imaginan de qué personaje vamos a hablar? Probado, pero no reprobado. ¿Qué personaje será? ¿Se imaginan alguno de lo que hemos estado leyendo últimamente? Muy bien. Quiero comenzar con una breve lectura de un libro que se llama Límites cara a cara. Les recomiendo ese libro cuando lo puedan adquirir. Libro Límites cara a cara del doctor Henry Cloud y el doctor John Townsend. Pero mejor por el título Límites cara a cara. Henry Cloud y John Townsend. Leyendo, tomé estos párrafos para este tema de esta mañana. Pongan toda su atención. Muchos de nosotros vivimos en lo que respecta a las relaciones en dos mundos. En uno sostenemos conversaciones amistosas en las cuales evitamos todo desacuerdo. La calma chicha, podríamos decir. En el otro sostenemos conversaciones cruciales de tipo conflictivo que desgarran todo y a todos. En el primer mundo tenemos conexión sin verdad. En el segundo, verdad sin conexión. Dios no nos concibió para vivir en estos dos mundos, sosteniendo estos dos tipos de relaciones. Desea que vivamos solo en uno, en aquel donde Él mora y donde la verdad y el amor coexisten como aliados, no como adversarios. Nuestras relaciones son mejores cuando se basan en la verdad, y nuestra verdad es cuando hacemos conexión. La Biblia llama esto verdad con amor en Efesios 4:15. Las conversaciones funcionan mejor cuando a cada persona le interesa el bien de la otra y se dicen la verdad. Entonces ocurren cosas buenas. La gente armoniza, resuelve los problemas y aún mantienen la conexión que necesita. Interesante me pareció esto, y es posible que hayamos estado en esos dos mundos, unos de verdad sin conexión, otros de conexión sin verdad, y Dios espera que coexista la verdad con amor, porque Dios es amor y el Señor Jesucristo es la verdad. Ahí está Dios. La vida de José y en la vida de cada uno de nosotros, Dios va a usar relaciones, diga conmigo, relaciones y circunstancias para hacer la obra que Él necesita hacer en nosotros, para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida. Dios usa relaciones con personas, interpersonales y circunstancias, y en muchas ocasiones las dos cosas van de la mano, para producir los cambios que cada uno de nosotros necesita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen también amén, que Dios me ama tal como soy? ¿Cuántos dicen amén? Pero me ama demasiado para dejarme como estoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios me ama como soy. Claro que sí, su amor es incondicional, pero es tan comprometido su amor que Él no quiere dejarme como estoy. Y entonces Él usa dos hornos o varios hornos, y son las relaciones interpersonales y son las circunstancias que todos, diga conmigo, todos atravesamos. La Biblia dice que las mismas dificultades, las mismas adversidades le acontecen a todos los creyentes en el Señor Jesús. Luego, tú no eres el único. Cuando el enemigo viene para decir tú eres el único a quien Dios ha olvidado, tú vas a decir no sé, no. Todos pasamos por procesos de formación para estar habilitados, para estar aptos para todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Ahora, la forma o la actitud con que asumamos
las relaciones interpersonales, las circunstancias van a determinar en gran parte que nosotros cumplamos nuestro destino. La forma o la actitud con que asumamos unas y otras relaciones, y hay unas relaciones que son más difíciles que otras relaciones. Con mucha gente nos llevamos súper bien, ¿cierto? Nos amamos, nos alegramos de vernos, pero con algunas personas las cosas no fluyen. Y sobre todo con las que son más cercanas a nosotros, es decir, con las que convivimos día a día. Aquí en la iglesia, pues bueno, todos somos queridos, lindísimos, todos nos vemos cada domingo, nos alegramos. A veces hay que apagar las luces para que nos vayamos porque estamos tan bien, nos sentimos tan cómodos. Bueno, gloria a Dios que estas son la mayoría de las relaciones que han ido creciendo. Dios nos ha bendecido con su amor y fluye el amor de unos a otros. Pero hay otros tipos de relaciones mucho más cercanas. Como dice el proverbio, el hierro con el hierro le sacan brillo, saca filo el hierro con el hierro. Pero el asunto no es tanto las relaciones, el asunto es la actitud que yo tengo hacia ellas, hacia las personas. El asunto es mi actitud hacia las circunstancias. ¿Sabes? Un mismo viento puede hacer dos cosas completamente opuestas. Un mismo viento puede hundir un barco, un velero lo puede hundir, pero ese mismo viento puede hacer que ese velero, otro velero, pueda avanzar mucho más rápido. ¿De qué depende? ¿Depende del viento? No, es el mismo viento, pero tiene dos resultados distintos, opuestos. Hundió un velero o hizo avanzar rápidamente al otro. ¿De qué depende entonces? De la actitud, de cómo posicionemos las velas a favor o en contra del viento. Eso lo determina. Así que tengamos muy presente que más que cualquier otra cosa es mi actitud, y la actitud la han definido como mi respuesta mental y emocional frente a personas y a circunstancias. Cómo yo respondo es distinto a reacciono. Una mala actitud será una reacción, una buena actitud será una respuesta correcta. Ahora, José en su vida tuvo una serie de circunstancias y relaciones que cuando uno lee, uno sí se compadece de este José, ¿sí o no? Se identifica uno con José. Como que uno dice, pero yo ¿por qué me he quejado de tantas cosas si no me ha pasado ni el 10% de lo que le pasó a José? ¿Por qué yo me he desanimado? Por eso la Biblia dice en Romanos 15:4, y dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando venimos diariamente a la Escritura en medio de la adversidad, de la dificultad, debemos venir a la Escritura porque allí hay consuelo y paciencia, dice Romanos 15:4, para que tengamos esperanza. Wow, conocemos el final de la historia de muchos de estos hombres y mujeres que confiaron en Dios, como tú y yo estamos confiando en Él. Entonces, esas circunstancias y esas relaciones tan difíciles, mira que en la mente de Dios, en la forma que Dios usa, en los caminos de Dios, esas circunstancias y esas relaciones lo pusieron en el lugar que Dios lo necesitaba, solo que con algunas estaciones, vamos a llamarlas escuelas de entrenamiento. Escuelas de entrenamiento, vamos a ver 3, 4 escuelas. Quizá hoy vamos a avanzar en 2 únicamente. El primero de los hornos de formación de Dios para sus hijos es el hogar, es la familia. Y en la vida de José y la familia de Jacob vemos y leemos algunos desaciertos que nosotros no podemos repetirlos. Jacob tenía una debilidad. Tenía un favoritismo, una preferencia
por José. Él tenía sus dizque razones, era el hijo de la mujer amada. Ya tenían problemas. Eran 4 las que le dieron hijos a Jacob. Eso había un rollo, ustedes se lo imaginan. ¿Ya? Pero la que amaba era Raquel, y Raquel era estéril, y bueno, Dios les dio un hijo, y por eso Jacob dice, por eso era el hijo preferido, el predilecto. Pero saben una cosa, y estos han sido algunos de los trinos que hemos puesto en nuestra cuenta, porque cuando tú, si tienes preferencia o favoritismo entre tus hijos, causará problemas a toda la familia, pero en especial al favorito. En especial el que más va a sufrir es el favorito. Cuando uno lee en el Génesis capítulo 37, lo hemos leído, pero usted puede volver nuevamente a meditar en la palabra de Dios. Encontramos la historia de la familia. Interesante que esta es la historia, dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob, y empieza todo el relato. Ahora, José era el informante de su padre. Ese es otro tema, el informante. Él informaba a su papá de la mala fama de sus hermanos. Eran unas joyitas el resto. Pero seguramente hubo un déficit paternal, hubo un déficit en la casa, que lo vemos aquí por este favoritismo. Y además de favorito, le hizo una túnica de colores, es decir, lo puso como carne de cañón. De hecho, cuando lo ven venir, no dudan que ese es José. ¿Por qué? Por los colores. Es decir, ahí viene José. Y la Biblia dice que empezaron a aborrecerlo. ¿Qué sucedió en esta familia? La historia familiar. En este horno, ¿qué sucedió? Empezó un aborrecimiento, y si ustedes siguen leyendo, es un aborrecimiento que va en aumento. Dice, le aborrecieron, versículo 4. En el versículo 5, le aborrecieron más todavía. Y luego en el versículo 8, dice, le aborrecieron aún más, cuando él contó sus sueños. Ahora, la ingenuidad de José, ¿no? La ingenuidad, la simpleza de José, de contar y de decir, y a veces, ¿verdad?, que nos ganamos cosas por abrir la boca cuando tal vez no era el momento, cuando no era ni la gente. Hay gente que quiere matar los sueños. Tú debes saber a quién le hablas las cosas que Dios te ha dado. Eso no es para estar hablando a cualquiera que aparezca. José no discernió. Aquí dice que aún no le hablaban pacíficamente, sus hermanos no le hablaban pacíficamente. Pero entonces se combinaron dos cosas. La preferencia paterna produjo aborrecimiento, pero la elección divina produjo envidia. En el versículo 11 es muy interesante este versículo, y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y aquí hay un principio que debemos, para las relaciones interpersonales, debemos atesorar. Se necesita mayor madurez para alegrarnos con la bendición de un hermano que para llorar cuando él sufre. Se necesita mayor madurez para gozarnos cuando Dios usa a alguien, cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios separa a alguien. Necesitamos una mayor madurez para gozarnos y darle gracias a Dios y darle el crédito a Dios que Él lo ha escogido. Tal vez yo quisiera ese lugar, tal vez sí, yo aspiraba a esa posición. Se requiere mayor madurez para aceptar la elección y la escogencia de Dios. Pero en la carne, la envidia aflora, la envidia aparece. Y por ahí decían, era mejor despertarla que sentirla, pero ninguna de las dos en el reino de los cielos. Es cuando uno entonces se
enfrentes con la soberanía de Dios, con la soberanía de Dios. Dios es el que llama, el que reparte los dones, los ministerios. Él es su potestad. Aquí en la iglesia no es por política ni por familiaridad, eso es nepotismo. Los llamados son de Dios, no son por negocio, no son por preferencia. Los llamados en el reino, los genuinos llamados de Dios son suyos. Y cuando uno entiende eso, entonces uno la pasa bien. Señor, tú eres el que escoges a quien quieres. Ahora, pero en ese versículo 11 vemos otro déficit de paternidad. Y padres y madres que estamos aquí hoy, ¿cuál es el déficit de paternidad que vemos en ese versículo 11? Una pasividad. Dice, Jacob meditaba en todo esto. Permítame como retomar esta situación para ver que la pasividad, que es ausencia emocional, es en medio de los conflictos familiares, causa tanto daño como la ausencia física. No vemos que Jacob estuviera reconciliando a sus hijos. No vemos que Jacob estuviera haciendo algo por la salud de su familia. Lo vemos más bien como en un estado pasivo. Meditaba en esto. Meditaba. Ahora, sí, ahí estaban los sueños de José y todo, pero no vemos ese trabajo que nos corresponde como padres cuando hay situaciones en la familia, conflictos familiares. La cosa se fue a mayores cuando las cosas no se tratan a tiempo, y ese libro habla de las confrontaciones que no hemos querido hacer. Ese libro, Cara a Cara, con límites, límites cara a cara, habla de esas charlas que debemos tener, pero que hemos aplazado, que las hemos aplazado y aplazado. Y una señal de pasividad es aplazar cosas y no resolverlas. Y el tiempo no va a arreglar nada en las relaciones interpersonales. El tiempo mucho más es a profundizarlas, a dañarlas más. Así que yo dejo la pasividad. Yo dejo la pasividad como un estilo de vida y voy a ser proactivo, siguiendo la dirección de Dios. Ahora, hubo un intento de matarlo. De hecho, bíblicamente, el que aborrece es igual a un asesino ya. Solo faltaba consumar el acto, pero cuando hay aborrecimiento, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, es como el que asesina, es homicida. Y en primera de carta de Juan, el que aborrece a su hermano anda en muerte, anda en tinieblas también. Entonces tuvieron un intento de matarlo, pero no prosperó ese intento de matarlo. Rubén, el hermano mayor, quiso salvarlo y lo metieron en una cisterna. Este fue otro mensaje que pusimos en esta semana, para que todos cobremos ánimo. Los sueños que verdaderamente son de Dios, nadie los podrá matar. Los sueños que verdaderamente son de Dios, nada ni nadie los podrá matar. Asegúrate entonces que los sueños son de Dios, porque pase lo que pase, se cumplirá. No prosperó y lo metieron entonces ¿en dónde? En la cisterna. Primera escuela. Vamos a usar estos lugares como escuelas de aprendizaje. En la cisterna, en esta cisterna, la escuela para aprender la lección del perdón. Escuela para aprender la lección del perdón y superar el examen del rechazo y aprobar el curso del amor a pesar de. 3 cosas en cada escuela: una lección, un examen y un curso. La cisterna. Hemos salido de toda la parte de administración general en el UBA y vimos el perdón y vimos el rechazo. Ya. Por eso retomamos un poco esto en este tema. La cisterna es la escuela para aprender la lección del perdón, superar el examen del rechazo y aprobar el curso del amor a pesar de.
como es el amor de Dios, a pesar de. En el Proverbio 19:11 nos habla que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay personas que se hieren muy fácilmente, que se dejan herir muy fácilmente, y es una señal de inmadurez. Y quiero que lo entendamos bien. Si me molesto por todo, si con muchas personas tengo situaciones no resueltas, algo está pasando conmigo, algo está pasando con mi crecimiento, algo está pasando que no estoy creciendo. Porque aquí dice, el que pasa por alto la ofensa es alguien que tiene honra, que tiene madurez, alguien que ha crecido. Entonces, haga un ejercicio en esta semana. Aquello que te ha molestado de la esposa, del esposo, del jefe, agáchese para que pase por alto. Agáchese espiritualmente hablando, es bendígalo, perdónelo rápidamente. Alguien que pasó por alto las ofensas, ya lo hemos hablado, las pasó varias veces, fue David. Cuando Saúl tenía la lanza en su mano y se la tiró varias veces, dice que David evadía la lanza, evitaba dejarse herir, no permitió que lo que hacía su suegro, porque estaba allí una relación bastante compleja, era el rey, la autoridad, pero era el suegrito también. Cuando lo atacó como 2, 3 veces, que le venía la locura a Saúl, David dice la escritura que él evadió la lanza, no se dejó herir. Hay personas que tienen como el pecho descubierto, a ver quién me hiere, aquí estoy para que me hieran. La Biblia habla que tenemos la coraza, ¿verdad?, de la justicia, y que en el Señor estamos guardados y protegidos. Ahora, esto es un entrenamiento para ir creciendo, no de la noche a la mañana. Ya sabemos pasar por alto las ofensas, no de la noche a la mañana. Esto lo vamos aprendiendo, pero no dejemos que se nos hiera en todo lugar. Ahora, hay otra actitud cuando tenemos estas situaciones de rechazo o incomprensiones y demás, y es: ¿involucras a otras personas? Cuando tienes un conflicto con alguien, involucra, en el trabajo por lo menos tienes un conflicto con un jefe, tú involucras a otras personas. Eso se llama concierto para delinquir. Porque se da entonces la contaminación. La amargura por falta de perdón contamina a otros como una raíz, dice Hebreos capítulo 12. Cuando tú recibes tal vez un rechazo, una palabra, un maltrato, ¿a dónde debes correr? ¿A quién debes acudir? Al Señor. A Él debes ir. Y sabes, los conflictos requieren sacrificio para su resolución. Los conflictos requieren sacrificio para que se resuelvan. Por eso se sacrificó el Señor Jesús, que no merecía, para que el conflicto eterno entre un Dios santo y una humanidad caída se resolviera. Y en relaciones interpersonales, Dios espera que quienes más se nos ha dado, más espera de ellos. A quienes más se le da, más se le pide. Así que no involucre a otras personas, a menos que fuera el líder espiritual que Dios te ha puesto para que te ayude en oración, pero no riegue como un virus allá en su lugar de trabajo, o entre la familia misma, o en la iglesia misma. No
no involucres a otros porque eso se llama ¿cómo? Concierto para delinquir. Agravado. Muy bien. Lo vendieron, no lo mataron. Plan B, lo vendieron por 20 monedas. Yo siempre me pregunté quién se quedó con esas 20. ¿Cómo hicieron? Eran 10. Yo creo que fueron de a dos para cada uno. Lo vendieron como esclavos. Sus propios hermanos, sus queridísimos y estimadísimos hermanos lo vendieron. Al Señor Jesús, la vida de José es como una sombra ya de lo que Jesús iba a padecer también. Lo vendieron. Su querido discípulo Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Ahora, frente a circunstancias y relaciones como esta, hay una pregunta, o hay varias preguntas que nos surgen, pero quiero dejarle una reflexión. Cada vez que usted dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Cada vez que usted use, ¿por qué me pasó esto o aquello? Usted está mirando para atrás, porque eso pasó. Usted lo está diciendo, ¿por qué me pasó? Cada vez que usted use el por qué, está mirando para atrás y está retrocediendo. Pero cada vez que usted diga, ¿para qué me está pasando? O ¿para qué me sucedió lo que me sucedió? Usted está mirando hacia adelante. Y usted va a descubrir los propósitos, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nada hace Dios por jugar con nosotros. No es Zeus, el Dios de la Biblia, no es los del Olimpo que jugaban con los seres humanos en la mitología, no. Lo que Dios ha diseñado es para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta, pero una mente no renovada no ve nada bueno, nada agradable, nada perfecto, lo ve todo al revés. Por eso se necesita la renovación de nuestro entendimiento. Muy bien, esta es una celebración. Las circunstancias y las relaciones laborales son el otro horno. El otro horno, las circunstancias y las relaciones laborales. Les decía que donde Dios te necesita, te va, para cumplir su propósito contigo, te va a llevar, aunque no sea de la manera que tú esperaras, que tú esperarías. Esos sueños de José, pues eran sueños de grandeza, de gobierno, la unción sobre José, de gobernar, de señorear, lo que Dios le mostró. 2 veces le mostró las espigas primero, las estrellas, el sol y la luna delante de él que se inclinaban. Eran sueños de grandeza, sueños de gobierno. Bueno, ¿cómo esperamos llegar a que se nos cumplan los sueños? ¿De qué manera? Todos quisiéramos que fuera de la manera menos dolorosa, de la más fácil. Todos le buscamos atajos. ¿Sabe? Los atajos que le buscamos al proceso de formación espiritual, los atajos nos van a demorar más. Y a veces como que hasta presionamos para que nos den atajos. Y hasta que como que exigimos atajos para avanzar, pero realmente los atajos no adelantarán tu vida espiritual, sino que la harán retroceder. Dios no es de atajos, Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un atajo que puedes tomar para ver si de pronto te llega más rápido esto o aquello. Entonces, es interesante el versículo 28, Génesis 37, versículo 28, que dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, escuela de la cisterna, para aprender la lección de ¿qué? Del perdón, para pasar el examen del rechazo y aprobar el curso del amor a pesar de. Los sacaron de allí,
lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Yo escribí ahí en mi Biblia, donde Dios lo necesitaba. Y uno debiera decirle: Señor, yo quiero estar donde tú me necesitas. Donde tú me necesitas, yo quiero estar. No en el lugar. Y nos enseñó alguien que hemos apreciado muchísimo su ministerio. Dice: es mejor estar en el Amazonas, en mitad de la Amazonas, con la canoa volteada y rodeado de pirañas que te van a hacer el pedicure. Es mejor estar ahí que estar en Dubái, Hawái, fuera de la voluntad de Dios. El mejor lugar para estar es la voluntad de Dios, y es donde Él nos necesita. Ahora, también cuando estamos en las diversas pruebas, somos tentados a pensar o decir otra cosa. Dios se olvidó de mí. Dios me ha abandonado. Pero si vemos, si recordamos lo que hemos leído, algo que destaca la Escritura es que a pesar de donde le tocó ir a José, Dios estaba con él. No puede haber la más mínima duda o desconfianza que así no entiendas cómo está esta situación de adversa, de difícil, que Dios estará contigo, que el Señor está a tu lado. Esa fue la conciencia que mantuvo José todo el tiempo de sus escuelas de formación. Todo el tiempo él estuvo realmente consciente. Y es más, ¿sabes que las pruebas son oportunidades? Las pruebas son oportunidades para conocer, para ver a Dios en maneras que no las hemos visto antes, que no le hemos conocido antes. Las pruebas tienen esa otra ganancia, además de formarnos en nuestro carácter y madurez, es poder ver a Dios de maneras que yo no lo he conocido. Cuando nos hemos enfermado, cuando ha habido problemas de recursos y demás, Señor, manifiéstate en tu nombre como sanador, como proveedor. Y hemos visto a Dios, lo hemos conocido, y entonces hemos confiado mucho más en Dios y seguimos avanzando con ese conocimiento revelado de Él, y entonces no vamos a debilitarnos más. Llega José a la casa de Potifar. Esta es la segunda escuela y creo que ahí vamos a quedarnos hoy. La segunda escuela en la casa de Potifar es la escuela para aprender lecciones, 2 lecciones. Pueden ser muchas, pero solamente la lección de la fidelidad y de la integridad. Fidelidad porque todo lo que él hacía, lo hacía como para Dios. Fiel en lo de otros. Escuche bien, si usted algún día quiere tener lo propio, su lección, su curso para aprender y para pasar es haber sido fiel en lo de otros. Si usted no es fiel en la visión de otros, si usted no es fiel en el trabajo que hace para otros, usted no está habilitado para tener lo propio. Guárdelo, mastíquelo, déjeme masticarlo, guárdelo. Porque la Biblia dice: el que es fiel en lo muy poco, y lo muy poco puede ser lo de otros. Te pondré en lo mucho, puede ser lo tuyo, lo propio. Allí aprendió lecciones de fidelidad y de integridad. Y aprendió a superar los exámenes de tentación y seducción para aprobar el curso de temor de Dios y de santidad. Entonces, lecciones de fidelidad y de integridad. El caso de esta mujer que vio a José, que además de tener la gracia de Dios, dice que era de hermosa presencia, que era
guapo el muchacho. Estaba alrededor de los 17, dice allí, 18 años, más o menos. Atlético el José. Y esta mujer le echó el ojo a ese hombre. Saben, jóvenes que están aquí y todos los que estamos aquí, usted debe determinar antes que llegue la tentación lo que va a hacer cuando llegue. Usted debe determinar con Dios antes de que llegue la tentación qué hará cuando llegue la tentación. Si usted no lo ha determinado antes, si usted se le ha pasado en otras cosas en lugar de tener valores verdaderos, hay una estructura en nuestro actuar. Los valores generan las convicciones y las convicciones nos llevan a actuar, nuestras acciones. Valores generan convicciones y las convicciones nos llevan a actuar como actuamos. ¿Por qué actuamos como actuamos? Porque tenemos los valores que tenemos o los antivalores en el caso negativo. Les hemos dicho a los, y esto surgió aquí en Barranquilla, le hemos dicho a los que se van a casar, a los novios que están, porque el noviazgo en el Señor hemos entendido que es un tiempo prematrimonial. No, el noviazgo entre nosotros cristianos no es igual al mundo. Me gustas, te gusto, cuadrémonos y veamos, a ver, disfrutemos el rato y ya, no más. Entre nosotros, según los parámetros de la Escritura, cuando una pareja de chico y chica dicen que son novios, es porque están en una etapa prematrimonial, que no dure 20 años, por favor. Y hemos hablado, y tal vez les he dicho a las parejas en este año que pasado y este año, que si un libro tal vez vaya a escribir un día, el título es ¿de qué deben hablar los novios? ¿De qué deben hablar los novios? Porque les hemos animado a las parejas a que trabajen haciendo escenarios posibles, que trabajen elaborando escenarios posibles que vayan a enfrentar en la vida y que tomen resoluciones. Si la suegra dice que va a pasar una temporada en la casa, ¿cómo vamos a actuar con la suegra? Si tenemos una situación financiera por alguna metida de pata, ¿cómo vamos a resolverlo? Y hay muchas cosas que van a enfrentar, pero si desde ahora escriben, cuando se presente la situación, van a saber cómo, ya tienen la decisión frente a la situación. Ahora, es posible que no le den a todos los escenarios y todo el asunto, pero por lo menos debemos todos y cada uno de nosotros saber, si entré a este trabajo, yo he determinado que si me ofrecen alguna cosa torcida, yo voy a decir mis convicciones son estas. Y voy a confiar en Dios. Pero es que en Colombia nadie progresa si no hace torcidos. Pues ¿dónde está el Dios en que yo he confiado? En el cual no hay ningún torcido. Como dice Moisés después de caminar con Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Si usted no determina como contratista, como lo que usted sea en su trabajo, ¿cómo va a actuar? ¿De qué manera? Entonces cuando llegue el momento, usted no tiene valores, no tiene convicciones, y entonces va a actuar como actuaría alguien que no conoce de Dios. ¿Me están entendiendo? Muy bien. José la tenía bien clara. Ceder a la tentación era pecar contra Dios. Cuando él dice en el capítulo 39,
versículo 8 y 9. Ceder a la tentación. Y fue una seducción, realmente. Habían ahí unos elementos. Era el esclavo, lo podían mandar para arriba, para abajo. Tenían autoridad, gobierno sobre él. Las condiciones eran bien desfavorables. Y es como un ejemplo, porque a veces pensamos que no, pues ya me llegó la tentación y entonces ¿qué tengo? No, pues cedo a la tentación. Ya. Mañana rezo o oro y ya, empatitis espiritual. Él tenía bien claro que ceder a la tentación era ofender a su Dios. Era tan consciente que era Dios el que estaba en toda esta ida y venida. Era tan consciente. No sé, yo me pongo a pensar cómo estuviera. Porque cuando estamos en crisis y en pruebas y en demás, como que la tendencia es a bajar la guardia. Cómo José mantenía en medio de las circunstancias y su condición de esclavo, cómo mantenía sus convicciones altas, porque sus valores eran firmes. Sabía y conocía quién era su Dios. Y dice, no iba a echar por la borda los sueños. Yo creo, esto es una meditación que hice, que José recordaba a su tío Esaú y a su hermano Rubén. Hemos leído capítulos anteriores. Yo creo que José recordaba lo que hizo su tío Esaú, que por satisfacer el hambre vendió la primogenitura. No le importó, por satisfacer el deseo natural de la comida. ¿Y qué hizo Rubén? Rubén perdió la primogenitura, si ustedes se acuerdan, porque él tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su papá. Dos cosas distintas, pero con un mismo elemento: la satisfacción de un deseo. El pecado tiene ese gancho, ese es el engaño del pecado, que satisface un deseo. Y el de Esaú era un deseo como comer, pues es un deseo. Dios puso ese deseo de comer, la necesidad de comer. Pero no a cualquier costo satisfacerlo. No a cualquier costo. Mucha gente aún en la Biblia, como Sansón, por satisfacer sus deseos egoístas, perdió los ojos, perdió la fuerza, perdió su destino, su sentido. Todos nosotros tenemos un galardón. Todos nosotros tenemos coronas aguardándonos. Aquí en esta tierra se celebra, se premian los éxitos en muchos campos del saber y del hacer, deportistas, los Nobel y todos los demás. Pero cada uno de nosotros tiene un galardón, cada uno de nosotros tiene una corona. Y es poder terminar bien, no es haber empezado bien. Hay mucha gente que empezó bien, pero no terminó bien. Y nosotros debemos terminar bien. Y para eso hay que vencer. Todo lo que se nos pone delante es para vencerlo. Porque el que venció todo está dentro de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice: en todas estas cosas no solamente somos vencedores, sino somos más que vencedores. La Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En ninguno de nosotros, los hijos de Dios, está el que seamos vencidos por el mal. En ninguno de nosotros. Solo que muchas veces ya venimos derrotados antes de que comience la batalla, porque no hemos determinado con resolución cómo es que vamos a actuar cuando se nos presente la tentación. Dos escuelas: la cisterna y la casa de Potifar, para aprender las lecciones de fidelidad y de integridad, superar el examen de la tentación y seducción, y aprobar el curso del temor a Dios y la santidad. Están conectados a lo largo de la Biblia el temor a Dios
que en el Nuevo Testamento es el amor a Dios. En el Antiguo Testamento era la palabra temor, pero es la equivalente al amor. Y la Biblia dice, si alguno ama a Dios, aborrece el mal. La santidad y el temor de Dios están conectados. Segunda carta a los Corintios 7:1 y terminamos allí. Dice que nos limpiemos de toda contaminación, de carne o de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Están conectados. Si algo debemos mantener avivado en nuestro corazón, es ese amor genuino por Dios, ese amor que hasta la muerte, no ofenderlo, no rechazarlo. Y hay una historia natural que les hemos contado antes, pero para los que no la conocen, el armiño es un animalito muy apreciado por su piel que, bueno, los modistos y toda esta gente que le quitan la piel a estos animalitos. Pero son muy huidizos, muy resbaladizos, no se consiguen fácilmente. Y en una estación como no sé si es el invierno, creo, su piel se pone más blanca aún que la nieve. Pero los cazadores entonces hacen algo. Sale el animalito a comer, a buscar su comida, y lo que hacen es ensuciar con barro la entrada de su guarida. La ensucian con barro. Lanzan los perros detrás del animalito y él vuela, casi que vuela, corre, pero cuando llega y ve que está enlodada su guarida, él no se ensucia. Él se queda quieto. Lo capturan, lo matan. Él prefiere dar la vida que ensuciarse. Él prefiere dar la vida que embarrarse. Eso lo hace un animalito llamado el armiño. ¿Cuántos aman al Señor más que su vida? ¿Cuántos están aprendiendo a amarlo más que a sus propios deseos, más que a sus propios anhelos, más que satisfacerse a sí misma, a sí mismo? Él todo lo dio por nosotros en la cruz. Todo lo hiciste tú por mí. Vamos a terminar con esta canción. Tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor. Y ese amor te lleva a respetarlo a Él, a temer su nombre, a honrarlo con nuestros pensamientos, nuestras palabras, con lo que hagamos, que lo amemos genuinamente a Él. Y que descubramos que Dios permite en su sabiduría lo que puede prevenir con su poder. Dios permite en su sabiduría los procesos, las lecciones, los exámenes, los cursos. Dios los permite en su sabiduría. Él pudiera prevenir todo con su poder, pero seríamos gente débil. El niño consentido deshonra de su casa es. Por eso necesitamos el sufrimiento, por eso necesitamos la adversidad, por eso la necesitamos. Y cuando entendemos que somos probados para ser aprobados y no reprobados, tendremos la actitud correcta frente a personas, frente a circunstancias, frente a Dios mismo. La actitud correcta de gente que está madurando, de gente que está creciendo, de gente que será manifestada como hijos de Dios, porque esta creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Y según la Biblia, los hijos maduros, los hijos que han crecido, los hijos que han superado el rechazo, los hijos que han superado la tentación, la seducción. Ese eres tú. Ese es tu llamado, ese es el llamado para mi vida. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste
al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios.